En la clase de la mañana habíamos explicado cómo funcionaba la función exponencial. Vamos a hacer ejercicios también en esta clase de la tarde. Y bueno, pues más o menos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la mañana y vamos a ver cuál es el dominio, cuál es el recorrido de la función exponencial, ¿de acuerdo? Decíamos que una función exponencial tenía esta forma, ¿no es cierto? Tenía la forma f de x es igual a la x, ¿no es cierto? Esa era la forma de una función eh, exponencial, ¿no es cierto? Es la forma de una función exponencial. Entonces, nosotros habíamos dicho que la x puede ser cualquier número, pero que la a no podía ser cero, no podía ser cero. La a no podía ser negativo y la a tampoco podía ser el número uno, ¿no es cierto? Esas eran las tres condiciones importantes que debía cumplir la función exponencial. Entonces habíamos dividido en dos casos, cuando el valor de a era más pequeño que el número uno, pero más grande que cero. Ahí habíamos puesto unos ejemplos, ¿no es cierto? Poníamos un ejemplo que era, por ejemplo, un medio elevado a la x, y otro le habíamos puesto por aquí un tercio elevado a la x. Entonces, esos son unos ejemplos en los cuales la base que le habíamos llamado a la a, esta es la base, tomaba valores más pequeños que el número uno, pero obviamente más pequeños que el número uno, pero nunca llegando al cero, ¿no es cierto? Nunca llegando al cero, ni tampoco siendo negativo, ¿de acuerdo? El otro caso que nosotros teníamos era cuando el valor de a era mayor que cero. Cuando yo hablaba de el valor de a mayor que cero, a ver, pongámosle acá, vamos a ponerle acá, cuando yo hablaba que el valor de a era mayor que uno, perdón, mayor que uno, entonces la base podría ser un ejemplo 2 elevado a la x, f de x 5 elevado a la x, entonces esos ejemplos, ¿de acuerdo? Y dependiendo del caso en el cual estemos, pues vamos a tener un dibujo o, o el otro dibujo, ¿no es cierto? Teníamos dos dibujos. El primer caso en el cual la a es más pequeño que 1, pero más grande que el 0, nosotros sabíamos que esa función era una función decreciente. Pero lo interesante de esa función, que nosotros estábamos analizando, decíamos que siempre pasa por el número 1, siempre pasa por el número 1. Y ya analizamos por qué también era que siempre pasaba por el número 1. Entonces, miren, si yo ya sé que es una función decreciente, pues ya sabemos que más o menos el dibujo es algo así. Esa es una función exponencial decreciente, ¿de acuerdo? Esta línea de amarillo es la gráfica de esa función exponencial. Entonces, si yo tengo una base más pequeña que 1, tengo esta gráfica, ¿de acuerdo? Esta gráfica que está aquí. En cambio, si yo tengo un valor de base más grande que 1, lo mismo, pasa igual por el número 1, eso no cambia. También pasa por el número 1, sino que esa función es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, así de facilito. Por ejemplo, en el examen, si me dan dos ejercicios y me dice, aquí me dice, determine cuál de las siguientes funciones es creciente y cuál es decreciente. Entonces, si me ponen algo así, obviamente, como esta base es más pequeña que el número 1, entonces yo digo decreciente, ¿no es cierto? Y como esta base, y la base que tenemos aquí es el número 5, la base es más grande que 1, es creciente. Y así de facilito usted se da cuenta si la función exponencial es creciente o decreciente, mirando solamente su base, ¿de acuerdo? Otra cosa que yo les había dicho también era, ¿qué pasa cuando yo tenía, y en este nos quedamos, ¿no es cierto? Y la mayoría de ustedes me dijo, profe, esa es decreciente, ¿no es cierto? Mucho ojo cuando ustedes tienen así los exponentes, ¿ya? Cuando ustedes tienen así, ¿ya? Entonces existe una propiedad de los exponentes, como yo les decía, ¿no es cierto? Cuando tenía una base elevada a una potencia negativa, pues simplemente es la inversa de esa base elevado aquí a la n. O también puedes poner como que todo estuviera elevado a la n. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas es correcto. Es decir, si yo tengo un ejemplo, miren, aquí 2 elevado a la menos 5, me invento este ejercicio. Entonces 2 elevado a la menos 5 es 1 sobre 2 a la 5. O también sería 1 sobre 2 elevado a la 5. Me da absolutamente lo mismo, porque el número elevado a la 5 me sigue dando 1, ¿de acuerdo? Entonces no importa eso. Por tal razón es que yo les había dicho que cuando tengan esto, no vean, porque aquí la base ustedes ven, profe,
ahí para mí es creciente y no decíamos que era decreciente, porque si yo aplico la propiedad sería 1 sobre 2 a la x. Y si ustedes se dan cuenta, esto ya es una base más pequeña que 1. Por lo tanto, esta sería decreciente. ¿No es cierto? Esa era la trampita en ese ejercicio. Lo mismo pasaría acá. F de x yo tendría que sería 1/5, ¿no es cierto? Tendría algo así. Y como la base es más pequeña que el número 1, también sería decreciente. Pilas con esos ejercicios. A ver, por aquí vamos a ver. Por aquí habrá una pregunta o algo. Dice, y una función exponencial nunca va a estar ubicada en el tercer o cuarto cuadrante. Jamás, ¿de acuerdo? Buena pregunta. Justamente a eso nos vamos ahorita, ¿de acuerdo? Nunca va a estar en el tercero ni el cuarto cuadrante. Ya veremos luego cuando veamos la función logarítmica. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es el dibujo. Pero siempre ustedes van a tener esos dos gráficos. Obviamente, miren, el valor de X puede ser cualquiera y el valor de Y ya vamos a ver. Justamente ahorita solo puse estos ejemplos para que ustedes le vean y recuerden. Ahora sí vamos a ver precisamente lo que me están preguntando. Vamos a ver cuál es el dominio y cuál es el recorrido de las funciones exponenciales, ¿de acuerdo? Para que vean cuál es y siempre va a ser eso, ¿de acuerdo? El dominio y el recorrido de las funciones exponenciales. Igual haremos una clase de todos los tipos de funciones también, aunque no está específicamente en el temario, sino para que ustedes estén. Sí, ya vamos a hacer algunos ejemplos, Alejandra, ¿de acuerdo? Así que tranquila, ya. De hecho, solo esto es apenas la explicación. Nos faltan hacer muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más. Ahora, mire, aquí, si ustedes ven la función exponencial, usted sabe que esto es la y esto de aquí es la x. Entonces, hay dos conceptos muy importantes. El uno es el dominio de una función y el otro es el recorrido. O codominio o imagen, hay algunos nombres, o el rango también le saben decir, ¿no es cierto?, al recorrido. A ver, ¿qué significa el dominio? El dominio tiene que ver mucho con los valores de x, por ejemplo, con estos valores de x. Son los valores de x en donde la función existe. Ahora, mire, esta gráfica que yo he puesto aquí de amarillo, yo le he dibujado hasta donde me da el pizarrón, ¿no es cierto? Pero eso se extiende al infinito, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta el infinito. Entonces, mire, usted sabe que a la izquierda aquí está el menos infinito, a la derecha el infinito positivo, abajo el menos infinito y acá arriba el infinito positivo también, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué me están preguntando. Dice, dominio de los reales, exacto, muy bien. Aquí el dominio son el conjunto de valores en los cuales van a tener un dibujo, ¿de acuerdo? ¿En dónde voy a tener un dibujo en X? Pues un dibujo en X voy a tener en toda esta partecita que le voy a poner aquí de otro color. Miren. En esta parte de aquí que estoy dibujando yo, a ver, vamos a dibujarle aquí, o pongámosle con otro color, mire, esta parte de azul, en toda la parte de azul yo voy a tener un dibujo, absolutamente en toda esa parte yo voy a tener un dibujo. ¿Y cómo se representa eso? Pues hay dos formas. La una puede ser que el recorrido, que el dominio, una forma de poner eso es que el dominio va desde menos infinito hasta el infinito positivo. Esa es una forma. O la otra es representar. Esto significa también todos los números reales, ¿de acuerdo? Esta es la notación de todos los números reales. Significa que cualquier valor que usted le dé a la X, cualquier valor que le dé a usted a la X, le puede dar, por ejemplo, -5, le puede dar -1.000.000, le puede dar un valor de 25, de 1000. Significa que si usted le da un valor cualquiera a la X, usted va a encontrar un valor de Y. Eso significa, ¿de acuerdo? Cualquier valor que usted le ponga a la X, usted va a obtener un valor de Y. Pero si usted nota, ese valor de Y siempre va a ser positivo. A ver, pongamos un ejemplo para que usted me entienda de mejor manera. Entonces, mire, yo tengo esta función, digamos, del f de x, y yo tengo por aquí, imagínese, eh, un medio mismo, el que estábamos utilizando. Y aquí la x. Imagínense que yo hago un dibujo, ¿no es cierto? Quiero dibujar eso. Entonces yo pongo y le doy valores. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? O empecemos desde los negativos, si usted quiere, ¿de acuerdo? Si usted quiere empezar desde los negativos, pues no hay ningún problema. Entonces, si usted le da un número negativo, por ejemplo, -1, entonces reemplaza aquí, ¿no es cierto? Reemplacen en el lugar de x, va a encontrar esa y, sería 1 medio elevado a la -1.
Como está elevado a un exponente negativo, usted solo le da la vuelta. ¿Cuánto vale? 2. Si vale 0, si ahora quiere 0, le pone 0 es igual a, y es igual a 1/2 y esto elevado a la 0. ¿Cuánto es esto? 1. Y mire, ¿qué es lo que va pasando con esto? Que si usted le dé 1.000.000 al exponente, imagínense que yo exagero. Yo le pongo menos 1000, por ejemplo. Entonces, mire, menos 1000 el exponente. Por más que le ponga usted el valor de x negativo, esto solamente es la inversa y le queda 2 elevado a la 1000. Entonces, esto nunca puede ser negativo. Por eso es que cuando yo quiero calcular el recorrido o las imágenes, son los valores de y, ¿de acuerdo? No está tan correcto decir que son los reales positivos, sino más bien porque el 0 ahí no está incluido, mire. Ahora, para el dominio, usted solamente tiene que ver el dibujo, mire. ¿Dónde hay valores? Mire, por ejemplo, aquí hay valores, mire. Si se da cuenta que en cualquier valor de la X usted va a encontrarle el dibujo, ¿de acuerdo? Pero en la Y es diferente. ¿Por qué en la Y es diferente? Mire, en la Y solamente empieza desde aquí hasta acá, mire. Si se da cuenta que estoy solo pintando lo de tomate que se va hacia arriba. Y ahora el 0 nunca puede ser. ¿Por qué el 0 no puede ser? Porque esta liñita nunca se toca con el eje X. Jamás se toca con el eje X. Son enemigos. Entonces, por esa razón es que el recorrido se va desde el 0 hasta el infinito positivo. Ese es el recorrido de la función, ¿de acuerdo? Miren, va desde el 0 hasta el infinito positivo. A ver, vamos a ver qué me está preguntando por aquí. Ya dice dominio de los reales, ya. Ahora miren, si usted ve la siguiente gráfica que tengo a la derecha, si usted ve la gráfica que yo tengo acá a la derecha, el dominio es lo mismo, mire, dominio. Porque en este caso el dominio, si yo me pongo a dibujar ese dominio, mire, aquí en los valores de X siempre va a tener un dibujo. Mire, siempre va a haber un dibujo. Por eso es que el dominio de esa función también son todos los reales, o desde menos infinito hasta el infinito positivo, que es lo mismo. Todos los reales. Y acá el recorrido también pasa lo mismo. En el recorrido también pasa lo mismo, porque también va a tener que esa función existe desde 0 hasta el infinito positivo, es decir, esta parte de acá arriba. Eso es muy importante recordar nada más, ¿de acuerdo? Solo eso quiero que se acuerden. A ver, en resumen, ¿importa el gráfico? No importa el gráfico, no importa si es creciente, no importa si es decreciente, no importa si la base es más pequeña que 1, no importa si la base es más grande que 1, porque el dominio de la función exponencial, siempre van a ser todos los números reales, ¿de acuerdo? El dominio de la función son todos los números reales, es decir, la X puede tomar cualquier valor, el valor que quiera, pero en cambio en el recorrido de la función solamente debe ir desde ¿dónde? Desde el 0 hasta el infinito positivo. Y este es el resumen de todo esto, ¿de acuerdo? El dominio y el recorrido. El dominio de la función exponencial son todos los números reales, pero el recorrido o las imágenes solo van desde el 0 hasta el infinito positivo. 0 no puede ser, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. A ver, pregunten muchachos hasta aquí, pregunten. A ver, si no te ponen el gráfico y es una función exponencial, imagínate, me invento. El gráfico no necesitas que te ponga. Tú solamente, cualquiera que sea la función exponencial, imagínate que te ponen esto. Ya, imagínate esto. Te ponen 1225x. Dice, determine el dominio y el recorrido de esta función. Ya, determine el dominio y el recorrido de esta función. Usted ya sabe que es función exponencial, ¿sí o no? Ya sabe que es función exponencial. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de la función, muchachos? De esa función. ¿Cuál va a ser el dominio? Todos los números reales. ¿Cuál va a ser el recorrido de la función? Desde 0 hasta el infinito positivo. Y pare de contar. No necesitas del dibujo. Cualquier función exponencial, la que te imagines, siempre tiene ese dominio y siempre tiene ese recorrido. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Desde el 0 hasta el menos infinito. Valencia Alejandra, no, imposible, ¿de acuerdo? Porque una función exponencial siempre se encuentra hacia arriba. Mira, tú sabes que aquí tienes el plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces una función exponencial, o tienes este caso, o tienes este caso de acá, no tienes más, no existen más.
¿Listo? No es posible que en una función exponencial tú le tengas acá abajo, ¿de acuerdo? En este caso ya vamos a ver que veremos la función inversa, la función logarítmica, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante. ¿Listo? No. Buena pregunta, Fátima. En el caso de, bueno, aquí ya sabemos que el dominio son todos los números reales, ¿no es cierto? Aquí no puede ir el cero porque cuando estamos hablando de la y, entonces mira, la y, para el recorrido siempre es la y. Entonces esta gráfica y este valor de esto de aquí se van extendiendo así hasta el infinito y nunca llegan a tocarse, ¿de acuerdo? Es como tu amor imposible, ¿de acuerdo? Nunca se llegan a tocar, ¿entendida la idea? Por eso se dice que hay una asíntota aquí, nunca se tocan. Entonces esa es la idea, ¿de acuerdo? Por eso es que nunca puede ser cero. Por eso es que yo en el recorrido de la función, yo nunca pongo, podría poner así, de cero al infinito positivo, jamás. Siempre va a ser abierto aquí de cero hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Entonces por esa razón es porque nunca se toca, nunca llegan a tocarse, ¿de acuerdo? ¿Listo? Chévere. ¿Alguna duda, muchachos, del dominio y el recorrido? Entonces no se olviden, es facilito. A ver, ¿cómo va a quedar? El dominio de la función, todos los reales, ¿no es cierto? Y el recorrido desde el cero hasta el infinito positivo. Vamos a hacer una clase también especial para ver absolutamente todas las funciones, ¿de acuerdo? Cuando veamos absolutamente todas las funciones, pues analizaremos más el dominio y el recorrido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer más exhaustivos y vamos a explicar de mejor manera esto del dominio y el recorrido para que ustedes lo tomen más claro desde la definición de una función y todo eso, ¿de acuerdo? Sino que ahorita quiero ir más con esto de que está aquí. La función seno y coseno, claro, exacto, esas también vamos a ver. La función seno, coseno, exacto, todo eso vamos a ver. El recorrido siempre va a ser cero, como el recorrido. Una pregunta, el recorrido siempre va a ser cero. El recorrido aquí no es que sea cero, sino que significa que aquí es un intervalo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el cero no es. Por ejemplo, el cero no puede ser. Por eso yo te estoy poniendo aquí un paréntesis. Cuando yo pongo aquí un paréntesis, significa que el cero no puede ser. ¿Cuál puede ser? El número 1, el 1,1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Son todos los números que parten desde dónde? Desde un poquito más del cero hasta el infinito positivo. Ese es el recorrido. ¿Y cuándo se incluye o cuándo se excluye? Nicolás Bastidas, a ver, nosotros vimos una clase, digamos, y como dos clases creo que vimos de inecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, ahí está cuando yo pongo abierto y cuando yo pongo cerrado, ¿de acuerdo? Por lo general, aquí solamente para hacerte un recordatorio y solamente decirte que esas clases están completamente grabadas, ¿de acuerdo? Igual lo volveremos a ver para hacer un refuerzo. Aquí mira, por ejemplo, ¿cómo yo sé que es abierto o que es cerrado? En este caso, yo pongo un paréntesis siempre y cuando yo sé que esa no puede ser una parte de la solución. Como te digo, una función exponencial nunca te va a dar cero, ¿de acuerdo? ¿Por qué nunca te va a dar cero? Porque nosotros hemos partido desde que la base de aquí, la base que nosotros tenemos, siempre va a ser más grande, más pequeño que 1, pero más grande que cero. Y la base también es más grande que 1. Entonces, haciendo estas consideraciones, aquí sería imposible que yo tenga un valor de cero, porque mire, imagínense que yo tengo esto, ¿ya? Yo tengo 3 elevado a la x. ¿Cómo yo a este 3 le hago cero? ¿Cómo le podría hacer cero yo a ese número? ¿Cómo le haría yo cero a ese número? Exacto. Primero, nunca es cero porque no se topa. Exacto, Julio. Las inecuaciones no son con estos dos. Ya, bueno. Ahí en las inecuaciones yo te había explicado que en las inecuaciones hay dos formas de representar un intervalo abierto, ¿no es cierto? Una de esas formas es con los paréntesis que tú me dices. Y la otra forma que les dan en otros libros, solamente es cuestión de bibliografía, son unos corchetes invertidos. Entonces, tú puedes elegir de cero al infinito, que significa abierto, o también puedes elegir de cero hasta el infinito, que también es abierto. Cualquiera de estas dos formas es lo mismo. En cambio, un intervalo cerrado con corchete sería cero
y en el infinito jamás es corchete cerrado, ¿de acuerdo? Siempre es abierto en los infinitos. Yo les había dicho en la clase de inecuaciones que los corchetes y los paréntesis representaban precisamente un intervalo abierto, ¿de acuerdo? Entonces les aconsejo que vayan a revisar eso de las inecuaciones, ¿de acuerdo? Hicimos algunos ejercicios de inecuaciones, ¿listo? Entonces, para que se vayan adelantando, porque igual vamos a volver a ver, entonces no hay ningún problema. Pero más allá de eso, la idea es esta, mire. Como yo les estaba explicando aquí, la única forma de que esto se haga cero, ¿cuánto sería? ¿Habrá posibilidad de cogerle a este 3 y hacerle cero? Mi profe dice cuando x vale cero. A ver, pongamos cuando x vale cero. 3 a la cero, ¿cuánto es? 1. Pues. Por eso es que el número que tú le pongas aquí a la x nunca te va a dar cero. Y como nunca te va a dar cero, pues nunca se va a tocar esta línea de amarillo, jamás se va a tocar con la línea de blanco. Entonces, como la línea amarilla jamás se va a tocar con la amarilla, con la línea de blanco, entonces, ¿cuál es mi límite? El cero, pero ese cero no está incluido porque no se toca. Desde cero hasta el infinito positivo. Por eso ese es el recorrido de la función, ¿de acuerdo? Porque nunca se tocan, básicamente. Nunca se toca, nunca se toca. La línea amarilla en ninguno de los casos se toca con la línea blanca, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, entonces ya que vimos esto, bueno, nos hemos demorado un poquito en la explicación de esto, pero no importa. Sale uno, dice, ¿esta función sirve para ventas? Claro que sí, exacto. La función exponencial es muy importante si quieres seguir economía y todo eso, si quieres dirigir una empresa. Claro que sí, ¿de acuerdo? Para hacer modelos matemáticos, perfecto, ¿de acuerdo? Es excelente, ¿de acuerdo? Así crecía la población. Para ver la tendencia del crecimiento de la población también se ve algo parecido a esto. Hay unas regresiones lineales, así regresión exponencial. Hay muchas cosas, muchas aplicaciones. Si quieres seguir en alguna ingeniería o algo de eso, que te va a servir mucho, igual si quieres seguir economía o algo de eso. Claro que sí vas a encontrar algo como esto. Exacto, los contagios, obviamente, el del coronavirus, hay una explicación matemática bien chévere de cómo va evolucionando el coronavirus en el mundo, cómo ha ido, y es una ecuación exponencial, pues, ¿de acuerdo? ¿Listo? Claro que sí. De hecho, Julio, si quieres seguir arquitectura, tienes que saber matemática, las bases de la matemática. Imagino que te dan cálculo estructural, entonces, obviamente, sí, pues, ¿de acuerdo? Ahora, miren. La idea de esto era llegar, ya ustedes ya saben cuál es, si a ustedes les pregunta en un examen, si es creciente, si es decreciente, ya saben, ¿no es cierto? Solamente ven la base. Si a ustedes les preguntan cuál es el dominio y el recorrido de la función exponencial que usted se imagine, de la que usted quiera, siempre va a ser las mismas. Dominio, todos los reales. Y el recorrido, desde el cero hasta el infinito positivo, y se acabó, ¿de acuerdo? Porque eso no cambia. Eso no cambia. El gráfico siempre va a ser el mismo. Eso quiero que se queden, tomen en cuenta siempre eso, ¿de acuerdo? No se olviden, por favor. Ahora, acá miren muchachos lo que yo les quería decir y que se acuerden ciertas propiedades, porque ya desde la próxima clase ya vamos a ver todos estos ejercicios tipo examen, ¿de acuerdo? Vamos a ver los ejercicios tipo examen y por eso quiero que ustedes, les voy aquí a listar unas propiedades y ponerles un ejemplo de cada propiedad y que vayan a repasarlas de acuerdo en su casa para que para la próxima clase que va a ser mañana, en la mañana, vengan pero ya súper bien, de acuerdo, con estas propiedades que a veces se confunden, ¿de acuerdo? Vamos con esas propiedades. Propiedades de exponentes son estas, ¿de acuerdo? Propiedades de exponentes. Entonces, la primera propiedad es la más básica, ¿de acuerdo? Si yo tengo un número elevado a la cero, ¿cuánto me da eso? A ver, yo tengo un número elevado a la cero, ¿cuánto es eso? A ver, ya, ¿no es cierto? Ya, exacto. Es igual a la unidad, ¿no es cierto? Cualquier número que tú le eleves a la cero, a la potencia cero, es igual a la unidad. Así tengas tú 1.000.000 o 1.000 elevado a la cero, 1.000 elevado a la cero es uno, pues. ¿De acuerdo? Esas propiedades básicas. Segunda propiedad, ya vamos a ir avanzando con las propiedades. Si yo tengo una base elevado a la unidad, ¿a qué es igual?
Yo tengo una base elevado a la unidad, ¿a qué es igual? A ver, ¿no es cierto? A la base misma, ¿no es cierto? Porque a veces se confunden, digo, A elevado a la 1 y me dicen 1. No, pues es igual a la misma base, ¿no es cierto? Es igual a la misma base. Listo. A ver, vamos a ver qué pasó por aquí. A ver, como que se colgó esto. A ver, ¿sí me escuchan, muchachos? Porque se me colgó mi compu ahorita. Me confirman. Porque no puedo ver ni sus mensajes ahorita. Alguien desactive su micrófono y me dice si me escucha. Sí se le escucha, Alicia. Así sí me escuchan ya. No solamente es un problema de este programa nada más. Entonces ya le voy a intentar cerrar y para regresar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál fue el problema. A ver, no se me cierra. Listo. Listo. Ahora sí. Vamos a ver si ya me deja o no me deja escribir. Ahora sí parece que ya. ¿Listo? Ahora sí. Vamos de nuevo. Entonces, si yo tengo un número elevado a la unidad, pues tengo el mismo número, ¿no es cierto? Es como que yo tuviera, por ejemplo, 5 o tengo x elevado a la 1, pues es x, ¿no es cierto? La otra propiedad muy importante es esta de aquí. Y en esta quiero recalcar algo. Mire, si yo tengo multiplicación de potencias de la misma base, ¿qué se hace? Se conserva la base y se suman los exponentes, ¿sí o no? Entonces aquí quiero poner un pequeño ejemplo para que ustedes vean, porque a veces cometemos ese error, no sé si del susto o qué es lo que les pasa, ¿de acuerdo? Creo que es del susto más que nada. Entonces, por ejemplo, yo tengo x a la séptima, ¿no es cierto? Por x al cuadrado, correcto. ¿Cuánto es esto? X a la novena, ¿sí o no? Se conserva la base y se suman exponentes. Pero resulta que algo les pasa cuando a ustedes les ponen esto. X a la séptima más x al cuadrado. Y entonces cogen y también me hacen esa barbaridad y me ponen x a la novena. Entonces verán que eso no funciona en matemáticas. Esto solamente funciona para multiplicación. Las propiedades de los exponentes se aplican exclusivamente para la multiplicación, ¿de acuerdo? Esto no está correcto, ¿de acuerdo? No se aplica para las sumas. De igual manera, cuando yo tengo una división, a a la m sobre a la n, conservo la base y ahora sí resto exponentes, ¿de acuerdo? Eso está correcto. Pero si yo tengo x a la séptima y aquí tengo x a la tercera, esto sí es x a la cuarta, ¿no es cierto? Pero eso no funciona ahora con la resta, porque a veces dice x a la séptima menos x a la 3, profe, es x a la cuarta, dice. Eso es falso. Como les digo, las propiedades de los exponentes solo se aplican para multiplicaciones y divisiones, no para sumas ni restas. Pilas con esas cosas, ¿de acuerdo? Y otra que vamos a avanzar, nos faltan más, pero las que vamos a avanzar son estas, la que les había explicado. Si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, solamente cojo la unidad y le divido para ese número, pero ahora con exponente positivo. Ejemplo, si yo tengo aquí 5 a la menos 3, eso equivaldría 1 sobre 5 al cubo. Y 1 sobre 5 al cubo sería 1 sobre 125. Esa sería la respuesta de esto, ¿de acuerdo? O si yo tengo una variable, por ejemplo, x elevado a la menos 2, eso es como que yo tuviera 1 sobre x al cuadrado. Eso es la propiedad de los exponentes, una de las propiedades más importantes, ¿de acuerdo? O otra que también vamos a ver ahorita si alcanzamos, nos falta un minutito. Entonces, si yo tengo una fracción y esa fracción es elevado a una potencia negativa, ¿qué sucede? Que nosotros podemos invertir la fracción y ese exponente se vuelve positivo. Imagínense que yo tengo un 2 tercios, ¿no es cierto? 2 tercios elevado a la menos 2. Eso equivale a 3 medios elevado al cuadrado.
Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase de mañana, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, se me colgó un poquito este programa en la última parte, pero el día de mañana seguimos revisando, ¿de acuerdo? Un abrazo, muchachos, y vayan preparando sus preguntas, pregunten. Si usted no va entendiendo, pues vaya preguntando, me puede escribir igual al chat personal, ¿de acuerdo? Me escribe al chat personal, profe, no le entendí, por favor. Ahí me explica, ¿de acuerdo? Entonces pueden decir eso. Entonces que le vaya muy bien en su próxima clase y estamos conversando, ¿de acuerdo? Listo, chicos, un abrazo. Hasta luego, profe. Chao, muchachos.